Listo. Hoy vamos a hablar de las leyes de Kirchhoff. Vamos a mirar la parte teórica, vamos a mirar la parte de las ecuaciones y, como siempre, en la segunda parte, pues vamos a hacer el montaje y vamos a mirar cómo se resuelve este tema. ¿Me confirman, porfa, si están viendo ahí mi presentación? Sí, profe. Listo, Mónica, gracias, César. Reyes, gracias. Listo, como les decía, entonces vamos a revisar la parte de las leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff son fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos y tienen diversas aplicaciones en la vida real. Vamos a explorar algunas de estas aplicaciones en sistemas eléctricos complejos y en tecnología moderna. Entonces podemos ver algunas de sus aplicaciones, por ejemplo en las redes de distribución eléctrica. Las leyes de Kirchhoff se utilizan para asegurar que la energía se distribuye de manera eficiente y segura. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, bien sea de pequeños sistemas eléctricos como los que tenemos pues en el trabajo, en la casa, o de estos que ya son un poco más complejos donde transmitimos grandes cantidades de energía, estas leyes nos van a servir a pequeña o a gran escala porque simplemente son un modelo de estos circuitos. Entonces nos van a servir para analizar en pequeña escala y en grande escala todo lo que tenga que ver con los parámetros eléctricos. Por eso es muy importante conocerlas y entender cómo funciona. Por ejemplo, la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff permite el balance de corrientes en cada nodo de la red de distribución, garantizando que la corriente suministrada iguale la corriente consumida por los usuarios. Entonces nosotros cuando hacemos los cuadros de carga, por ejemplo a nivel industrial, donde nosotros como diseñadores tenemos que dimensionar, por ejemplo, el tema de la capacidad de los conductores, de la capacidad de, de las protecciones, de la capacidad del transformador, de la subestación, nosotros nos valemos de esta herramienta. Entonces, vuelvo y reitero, es muy importante conocerla y entenderla. Entonces, las leyes de Kirchhoff son dos. Tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. El día de hoy, pues, vamos a analizar solamente la ley de corrientes porque pues no nos da no nos da el tiempo para más. Entonces vamos a enfocarnos en solo una, pero pues la otra es prácticamente lo mismo. Entonces, como les decía, en la red de distribución eléctrica se utilizan mucho estos conceptos de la teoría de circuitos para nosotros calcular las corrientes en todos los niveles de tensión. Por ejemplo, acá tenemos una central generadora. Esa herramienta nos sirve pues para dimensionar acá los conductores que van a ser de unas dimensiones diferentes, por ejemplo, que cuando hacemos la red de transporte. Entonces acá cuando nosotros estamos en la etapa de generación manejamos una tensión, por ejemplo, de 3 a 36 kilovoltios. Cuando tenemos acá una estación elevadora, subimos esa tensión a 110, de 110 a 380 kilovoltios. Cuando hacemos la transmisión, pues esa transmisión sucede a estas tensiones que estamos mencionando acá. Entonces los conductores son unos, me refiero a la dimensión de esos conductores. eh, Tienen unas especificaciones particulares. Entonces todas estas herramientas que nosotros hemos visto nos sirven para entender más o menos cómo es el dimensionamiento en todas estas etapas. Acá cuando hacemos la parte de, de bajar la tensión nuevamente, entonces acá volvemos y hacemos otro análisis.
a través de estos modelos pues computacionales, de todos estos modelos a través de la teoría de los circuitos. Entonces, por eso es que es importante conocerlo, porque nosotros acá siempre vamos a calcular la corriente, a calcular la tensión, a calcular la potencia, a calcular la energía perdida. Entonces esos son conceptos que no solamente ustedes los van a utilizar a baja escala, sino también acá en una escala diferente. Cuando acá, por ejemplo, hacemos el tema de la distribución, entonces tenemos generación, transmisión y distribución. Y ya pues acá tenemos el cliente final, entonces tenemos clientes industriales, tenemos clientes residenciales. Entonces para todos estos análisis que nosotros vayamos a hacer, nos podemos ayudar de todas las herramientas que hemos visto. Entonces, la idea de este curso es eso, que ustedes tengan una noción para que luego puedan profundizar de acuerdo pues a las necesidades y a los gustos que ustedes tengan. Pero lo importante es tener los conceptos más básicos, más elementales, bien claritos para que puedan aplicarlos posteriormente. Perdón, acá se me olvidó hablar algo que es importante, el tema de las caídas de tensión. Entonces, lo que les decía, acaba de haber unas pérdidas por el tema de las distancias, por el tema del kilometraje. Entonces, es importante tener en cuenta el tema de la caída de tensión y ahorita cuando vayamos a hacer la aplicación de la ley de tensiones de Kirchhoff, entonces vamos a tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, para las personas que les gusta más la parte de la robótica, la parte de las comunicaciones, la parte de la electrónica, la parte de la automatización, también le va a servir este concepto eléctrico, no digamos matemático, sino llamémoslo desde la teoría de la electricidad, pues que incluye herramientas matemáticas. Obviamente tenemos que tener claro algunos conceptos, no es nada tampoco del otro mundo, hay muchas herramientas hoy en día como la calculadora, como el Excel, como estos software que hemos revisado acá, que ustedes pueden hacer estos montajes sin necesidad de hacerlos a manos. Obviamente hay que saberlos manejar y hay que entender cuáles son los parámetros, cuáles son los conceptos para no ir a hacer de pronto cosas sin sentido, cosas que no tengan pues un fundamento teórico. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, todas estas tarjeticas, si usted se pone a analizar un plano de estos, simplemente es lo que hemos visto acá. Las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, la ley de Watt, pues obviamente con un poquito más complejidad, pero si nosotros tenemos claros esos conceptos, podríamos entender cómo funcionan este tipo de circuitos. Lo que les decía, se utiliza en el diseño de circuitos integrados para asegurar que las corrientes en cada nodo del circuito estén balanceadas, evitando sobrecargas y fallos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un circuito en forma unifilar, un diagrama unifilar. Tenemos pues acá algunos componentes que no hemos visto, como unos capacitores, como unos sumadores. Entonces, ahí vamos mirando, vamos entendiendo más o menos cómo es el funcionamiento de estos sistemas. Acá vuelve y nos recalca, nos dice que ayuda a diseñar rutas de voltaje eficientes dentro de los chips, asegurando que los componentes reciban la tensión adecuada para funcionar correctamente. Entonces, lo mismo, entender cómo son estas configuraciones, teniendo en cuenta todos los parámetros eléctricos que hemos estudiado acá en el curso. Listo, entonces acá ya entrando en materia, ya habiendo visto cuáles son sus aplicaciones, pues vamos a mirar, vamos a analizar de qué se trata esto de la ley de tensiones de Kirchhoff. Como les había dicho, son dos leyes, la ley de tensiones y la ley de corrientes. Como el curso pues no está tan enfocado en la parte de la teoría, obviamente acá pues como nos estamos viendo virtualmente pues tampoco tenemos acceso a un laboratorio para mirar todo esto. Entonces la idea es que observemos como en la parte teórica y ahorita en el Tinkercad comprobemos esa respuesta.
Entonces, acá nos dice que en un circuito cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito es igual a cero. Cuando a nosotros nos hablen de tensión, de voltaje o de diferencia de potencial, estamos hablando de la misma cosa. Diferencia de potencial, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, cuando lean el RETIE, aquellas personas interesadas en la parte de la seguridad, les hablan mucho de esta parte, de diferencia de potencial o líneas equipotenciales. Entonces, o elementos equipotenciales. Esto se refiere es a la tensión, al voltaje. Entonces, para que lo tengamos en mente. Acá lo que me está diciendo en este párrafo, matemáticamente lo puedo escribir así. Entonces, este símbolo que ustedes ven acá es el símbolo de la sumatoria. Entonces, es una sumatoria de, de unas tensiones alrededor de una malla. Entonces, vamos a introducir el término malla para nosotros referirnos a lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acá lo que me dice es que la sumatoria de tensiones tiene que ser igual a cero. Entonces es bastante sencillo, porque siempre me tiene que dar cero. Entonces, acá esta ecuación es la misma que vimos anteriormente, simplemente que pues la expandimos poniendo acá desde 1 hasta n. Si tenemos n elementos en nuestra malla. Entonces, si hay n elementos, pues hacemos esa sumatoria de tensiones y esa sumatoria de tensiones nos tiene que dar igual a cero. Entonces es bastante intuitivo, atendiendo también a la parte de la ley de la conservación de la energía que hemos hablado siempre acá. Entonces, toda esta carreta que les eché, la vamos a entender mejor analizando este circuito. Entonces lo vamos a analizar despacio, vamos a mirar cuáles son sus aristas, cuáles son sus particularidades para lograr entender. Entonces, como ustedes pueden ver acá, lo primero que uno analiza es en qué configuración está este circuito, en paralelo o en serie. ¿Alguna opinión acerca de eso? De cómo está configurado este circuito. Pensémoslo un minuto. Miremoslo y analicémoslo un minutico a ver qué opinión nos merece eso. ¿Será que está en serie? ¿Será que ahí hay elementos que están en serie o en paralelo? Pues, profe, yo diría que lo que está en serie serían las resistencias nomás. ¿Cuál resistencia habrá ahí? La 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. Sí, ¿Listo? señor. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Circuito mixto? Este es un circuito mixto, sí, efectivamente. Entonces, acá tenemos que mirar algo especial. La fuente está conectada, por ejemplo, a esta resistencia en serie, porque la corriente que va saliendo por acá es la misma que va a pasar por esta resistencia. Ahí vamos claros. Cuando la corriente siga su camino, va a llegar a este nodo y se va a dividir. Se va a coger por acá y va a coger por acá. Ahí estamos claros también, ¿cierto? Entonces no puedo decir que esta resistencia esté en serie con esta. Ni tampoco puedo decir que esta resistencia 1 esté en serie con la resistencia 5. Listo, eso es algo que notar. La corriente que va bajando por acá vuelve y se divide. Una hacia la resistencia 4 y otra hacia la resistencia 3. Es decir, no está en serie tampoco, porque ¿cuál es la definición de un circuito en serie?
que todos los elementos tengan la misma corriente. Esa es la definición formal. Con que aprendamos eso acá en este curso, estamos bien. Listo. Ahora analicemos si está, por ejemplo, en paralelo. Decir que la fuente de tensión está en paralelo, por ejemplo, con esta resistencia. No está en paralelo. ¿Por qué no está en paralelo? Porque la definición de paralelo es que el valor de los dos componentes de la tensión, ya no estamos hablando de la corriente, sino de la tensión, tiene que ser la misma. Esas son las definiciones. Si nosotros tenemos bien claro eso, tenemos la puerta abierta para nosotros poder analizar las cosas bien. Si no tenemos eso claro, vamos a tener ahí conflictos, vamos a tener problemas con el circuito y con las respuestas y con los conceptos y con todo. Listo, entonces acá, como nos decía el compañero, este circuito efectivamente es un circuito mixto. Entonces no puedo ir a analizarlo como lo hacíamos anteriormente, que yo buscaba una resistencia equivalente. Acá no lo puedo hacer. No nos permite el circuito hacer eso. Acá, por ejemplo, algo nuevo que vemos es que tenemos dos fuentes de tensión. Tenemos una de 12 voltios y otra de 9. Lo que nosotros habíamos visto y los ejercicios que habíamos hecho, solamente lo habíamos hecho con una fuente. ¿Por qué es importante esto? Esto no es por molestarlos ni por amargarles la vida. Esto lo hacemos porque así funciona, por ejemplo, la interconexión acá en el país, en cualquier país. Hay varias fuentes de energía. Por ejemplo, usted puede decir esta de 12 voltios, haciendo una escala más arriba, ustedes podrían decir que es la central de Hidro Ituango. Y esta podría ser la de San Carlos, o podría ser la de Termopaipa. Y estas son las ciudades, por ejemplo. ¿Sí bien? Entonces este pequeño modelo nos sirve precisamente para eso, para entender cómo es que funciona la parte de la transmisión. Alguien diría, no, algo más sencillo, por ejemplo, en una aplicación robótica también, vea, tengo una pila de 12 voltios, una de 9 voltios. Entonces este problema es un modelo que viene de diferentes aplicaciones. Listo, entonces vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff acá, ya habiendo entendido eso, poniéndolo un poquito en contexto para que no sea tan cuadriculado. Listo. Tenemos que mirar cuántos componentes hay. Entonces tenemos dos pilas que son elementos activos, o sea, ellos ofrecen energía, tienen la capacidad de ofrecer energía, administrar energía. Y tenemos elementos pasivos como las resistencias, que ellos tienen la capacidad de gastar esa energía. Entonces acá va a haber una entrega y un gasto. Esa entrega y ese gasto es lo que nosotros decimos que tiene que ser igual a cero. Todo lo que se gaste es lo mismo que lo que entregan las fuentes. Listo, ahí vamos poco a poco mirando el concepto. Algo que tenemos que tener acá en claro, que es, acá anteriormente nos hablaban de mallas, entonces vamos a ver qué es una malla. Una malla es un circuito cerrado donde yo puedo iniciar en cualquier punto de cualquier elemento y volver a cerrarlo. Por ejemplo, voy a tomar esta pila de 12 voltios, voy a iniciar por acá, por la terminal positiva y arranco un camino. Entonces un camino posible sería este de acá. Viene por acá por la R5, transcurre por la R3 y cierra acá en el negativo. Entonces esto que acabamos de ver acá es una malla. ¿Cuál es el otro camino posible a partir de acá? Puedes ir por la R1, R2, bajo por la pila de 9 voltios, paso por R4, sigo por R3 y llego acá otra vez a la pila. Entonces quiero que ustedes me digan cuántas mallas hay acá en este circuito. ¿Cuántas mallas tenemos?
¿Todos estamos de acuerdo que hay tres mallas? ¿O alguien ve dos, o alguien ve una, o alguien ve más de tres? Las tres mallas son estas de acá. Entonces tenemos la de acá, la que nombramos anteriormente. La corriente va a tener esta circulación. Tenemos esta de acá, la de la derecha. Y tenemos la grande, esta malla de acá. ¿Sí es claro el concepto de malla? Sí, señor. Listo, Bray. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, esta parte yo la saqué de un libro de electricidad, de teoría de circuitos que se llama el Alexander, el Sadiku, no sé si lo hayan escuchado, y acá nos da un paso a paso para determinar las corrientes de lazo. Como estos son libros, este libro, por ejemplo, es de un autor estadounidense, esto hacen unas traducciones, y en algunos países no le llaman lazo, sino le llaman malla, como por ejemplo acá en Colombia. En nuestro argot popular y en nuestro argot técnico hablamos es de malla, no hablamos de lazo, pero cuando en algún manual, en algún libro nos hablen de lazo, pues tenemos que saber qué es eso. Lazo es la misma malla. Listo, entonces son tres pasos. Vamos a hacer esto con calma, vamos a mirar. Dice, asigne la corriente de lazo I1, I2 y N a los N lazos. O sea, ¿tenemos cuántos lazos en el ejercicio? Tenemos dos. Bueno, tenemos tres, pero vamos a analizarlo con los dos. Vamos a hacer el análisis con este de acá y con este de acá. El grande no lo vamos a utilizar, solo vamos a utilizar los dos pequeños. Listo, ya identificado eso, me dice, aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los N lazos. Use la ley de Ohm, vea. Por eso es que ya a estas alturas ya no sabemos la ley de Ohm, ya sabemos utilizarla. Y me dice, para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Lo que nosotros vamos a encontrar con esta ley de tensiones de Kirchhoff es precisamente eso, la corriente. Vamos a hallar la corriente que está circulando por ese circuito. Después me dice, resuelva las n ecuaciones simultáneas resultantes para obtener las corrientes de lazo. Entonces, devolviéndonos acá, como tenemos dos incógnitas, que va a ser la corriente que va circulando por esta malla y la corriente que va circulando por esta malla, me va a salir un sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces vamos a empezar acá con esto, a analizar cómo es la cosa. Nosotros empezamos nombrando las corrientes, le ponemos un nombre, el que ustedes quieran. Yo le puse I1, I2. Es lo que generalmente se hace. Si otra persona quiere ponerle otro nombre, pues puede hacerlo. Puede decir, por ejemplo, que esto es la corriente IA y esta es la corriente IB. O que esta es la corriente IX y esta es la corriente IY. Lo que quieran. Este nombre va de acuerdo a la persona que lo esté resolviendo. Listo. Entonces, en la primera malla hacemos esto, ¿ve? Y tenemos en cuenta el sentido de las manecillas del reloj. Es lo que siempre se hace. Entonces, vea, esta corriente asumimos, puede que no sea así en la vida real, pero yo la asumo como dicen, em, como persona que está resolviendo el problema, yo la asumo de esta manera, que está girando en este sentido. Lo mismo está de acá, vea. Ya más adelante miraremos si esto es verdad o no. La misma respuesta, si es negativa, me dice, me está queriendo decir que la corriente no va en ese sentido, sino en el otro. Listo, acá intuitivamente analicemos una cosa, antes de entrar en la parte de los números. La corriente está saliendo acá por esta pila, pasa por acá, por la R1 y baja por R5, ¿cierto? Y pasa acá por R3, la I1. Y la I2 sale acá por el negativo de la pila, que pues no es lo normal, pero como les digo, como yo lo estoy asumiendo, sube por la R5
y pasa por R2. Entonces, ¿cuál sería el valor de esta corriente de acá? En R5. ¿Se sumarían las corrientes o se restarían? Así como yo las tengo en esta configuración. Porque vea, la I1 va en este sentido. Baja acá por R5, va bajando. Y la I2 va subiendo. Entonces volvemos a preguntar, ¿se suman o se restan? ¿Qué opina Bray? Mónica, Reyes, Wilder. Creo que quedé hablando solo. No, profe, lo que pasa es que no sé si se suman, la verdad, no sé. No, pero ¿qué creerías tú? Si una va subiendo y la otra va bajando. ¿Se divide, profe? Divide o No, se se resta. suman. Se restan, perdón, porque van en sentido contrario. Ya. ¿Sí? ¿Es más o menos claro? Esto es Mm, de cacharrearle, esto es de mirarlo por un lado, por el otro. Esto no lo vamos a entender solamente con lo que estoy hablando yo acá. Esto toca hacer ejercicio. Entonces, la próxima tarea va a tener algo que ver con esto, entonces para que estemos ahí atentos. Listo. Entonces, ya entrando acá en la parte de los números, ¿cómo es el funcionamiento de esto? Entonces lo que me dice acá el paso a paso es que sume el segundo paso, me dice aplique la ley de tensiones de Kirchhoff a cada uno de los n lazos. Use la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de las corrientes de lazo. Eso es lo que estoy haciendo yo acá en este segundo paso, mira. Entonces, ya sé que la suma de las tensiones en la malla 1 tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es la malla 1? Esta de acá. Tiene que ser igual a 0. Entonces empiezo a sumar. Entonces, como el sentido de la corriente entra acá por el negativo de la fuente, entonces pongo este 12, pero lo pongo negativo, porque el primer signo que encuentra esta flecha, poniendo como referencia a la fuente, va a ser negativo. Entonces me va a dar menos 12, que es este que estoy poniendo acá, vea, menos 12. Continúo la trayectoria. Perdón, voy a copiar esto acá para no tener que devolverme tanto. Vamos a copiar acá un momento para analizar esta línea. Estamos acá en esta línea. Entonces, menos 12, vea. Menos 12 es el de la fuente, porque estoy sumando tensiones. Listo, sigo. R1 no es una tensión. Para que sea tensión, tengo que multiplicarla por una corriente. ¿Cuál corriente la voy a multiplicar? Por esta azul, la I1, vea. Entonces, 330 por I1. ¿Qué es esto de acá? La ley de Ohm, precisamente. Estoy multiplicando 330 por I1, que es la ley de Ohm. Esto de acá. Continúo mi trayectoria, vea. Por la malla 1, que es esta. Y me encuentro el 510. Ese 510 es una resistencia, la tengo que multiplicar por una corriente para que se me convierta en una tensión. ¿Por cuál corriente la voy a multiplicar? La multiplico pues por I1 y por I2, obviamente, porque por ambas, por eso les hacía la pregunta que si se suma se resta. Llegamos a la conclusión que se resta, vean. Acá se resta. Ese menos que estoy poniendo ahí es el que acabamos de mirar. Entonces, vea, baja el I1, sube el I2, esto es una resta. I1 menos I2, desde el punto de vista del análisis de esta malla 1. Continúo. ¿Cuál me falta? Esta de 100, ¿sí ve? Más 100 y 1. Y eso tiene que ser igual a 0. Acá recordando un poquito las matemáticas de noveno grado del colegio, donde nos enseñaban los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas.
No sé si se acuerdan el método de igualación, el método de sustitución, el método de Kramer, el método de determinantes. Los que se acuerden pueden solucionar esto de esa forma. Los que no nos acordemos, porque de pronto vimos eso hace rato, hace mucho tiempo, lo vamos a hacer con la calculadora. Dios, ¿Sí, Mónica? sí. ¿Lo viste No, hace rato o lo viste hace poquito? yo hace mucho rato, hace 20 años que salí del colegio. Y bueno, sí, tiempito. Sí, eso es, pero sí te acuerdas más o menos de eso, de noveno. Eso lo ve uno en noveno. Sí, más o menos. De hecho, por acá pues estaba como googleando también pues para recordar conceptos, porque Sí, sí, la idea, pues, obviamente, poco como así. siempre les he dicho, no es abrumarlos acá con cosas difíciles. De hecho, eso, como te digo, eso es de noveno grado, eso no es nada del otro mundo. La vaina es que tenemos que tener en claro que nosotros para estudiar electricidad, pues no le podemos tampoco sacar el cuerpo tanto a las matemáticas, ¿no? Hay que tenerlas ahí al ladito. Sí, señor, muy cierto. Listo. Entonces, como te digo, no vamos a utilizar nada de eso. Bueno, el que quiera, pues por supuesto lo puede hacer a mano, pero lo vamos a hacer con la calculadora, ya les voy a explicar cómo. La idea acá es, y vamos en esta línea, vamos a simplificarla. Esto que está acá escrito es la simplificación de acá esto. Entonces, acá por ejemplo este -12, que está al lado izquierdo del igual, ve acá, acá hay un igual, lo paso al lado derecho con el signo contrario. Acuérdense allá del profe de matemáticas. Lo que está a la izquierda pasa a la derecha con el signo contrario. Entonces acá lo pongo positivo, 12 voltios. Y sumo los términos comunes. Sumo todo lo que tenga I1. Por ejemplo, I1, el 330, el 510 y el 100. Si yo sumo esas tres resistencias, me daría 940 multiplicadas por I1. Entonces acá, ¿qué estamos aplicando? Factor común. Los casos de factorización de séptimo grado. Estamos devolviéndonos un poquito allá a la época de colegio. Y el I2, vea, solo hay un I2 y ese I2 es negativo. Lo multiplicamos por la resistencia que corresponde. 510 I2. Esa es la forma de hacerlo. Y esta es la primera ecuación. ¿Cómo puedo sacar yo esta ecuación también de una forma más rápida? Simplemente yo vengo acá a la malla 1 y digo, en esta malla 1 voy a tomar y voy a sumar todas las resistencias. Entonces digo 330 más 510 más 100, 940 y 1. Listo. Voy a tomar lo que haya compartido entre esta malla y esta malla de acá. El único elemento que comparte corriente es R5. Entonces voy a tomar esa y la voy a tomar negativa. Y la multiplico por la corriente de la otra malla. Esa es una forma. Y lo igualo a la pila, a la tensión, ¿ve? 12 voltios. Entonces hay maneras de hacerlo. Vamos a analizar la siguiente malla para que nos quede bien esto claro. Entonces voy a traer nuevamente esta imagen acá para poder analizarla. Listo. Entonces, como el sentido de la corriente es esta, yo voy a iniciar por donde yo quiera. En este caso, inicié por esta de 470, por la de arriba. Entonces, vea, la tomé positiva. 472. ¿Qué estoy haciendo acá? Utilizando la ley de Ohm. La tensión es igual a la resistencia por la corriente. Acá estoy utilizando la ley de Ohm. 470 por I2. Más, sigo por acá. ¿Qué es lo que siguiente me encuentro? Vea, la pila. Es así como ya está en términos de tensión. Simplemente pongo el valor, 9 voltios. Más, sigo por acá, 220 por I2. 220 por I2. Más 510, que es esta de acá, por I2, exactamente, que es esta corriente, menos, siempre la contraria, desde el punto de vista donde yo la esté analizando, va a ser negativa. Entonces, 510 por I1.
O sea, menos 510 por I1. Y eso tiene que ser igual a cero. Eso me dice la ley de tensiones de Kirchhoff. Todo lo que yo sume tiene que dar cero, igual a cero. Acá simplemente, ¿qué hice? Ordenar la ecuación. Entonces voy a buscar primero la I1. Entonces me la encuentro acá y veo que es negativa, vea. Menos I1. La multiplico por la resistencia, que es de 510, vea. Entonces menos 510 por I1. Y sumo los términos comunes que son I2. Entonces 470 más 220 más 510 me da 1202. Y eso tiene que ser igual a ¿cuánto? Entonces acá estaba en el lado izquierdo positiva la tensión, vea, más 9 voltios. La paso al otro lado como menos 9 voltios. Listo. ¿Qué hice acá? De este paso a este paso, simplemente quise dejar el I1 positivo, porque es lo que se suele hacer. Si ustedes dicen, no, lo quiero dejar así, esta respuesta ya es la correcta. Y cuando hagamos el procedimiento matemático, cuando hagamos la resolución, tiene que dar lo mismo. Acá simplemente de este paso a este paso es para que se vea, para que no se vean tantos negativos. ¿Qué hice acá? Multiplicar toda la ecuación por menos 1. Entonces me queda acá 510 y 1 menos 1200 y 2 igual a 9 voltios, que es lo que vemos acá. El tercer punto, esto ya no es un problema eléctrico, esto ya es un problema ¿qué? Matemático. Entonces ustedes lo pueden resolver con el método que a usted le guste. Sustitución, igualación, determinantes, Kramer, lo que quiera. Obviamente no lo vamos a hacer porque el curso no es de matemáticas, sino el curso es de electricidad. Entonces lo vamos a resolver acá rápidamente con un Excel. Vamos a mirar cómo se hace. ¿Listo? ¿Alguna duda de lo que hablamos acá acerca de cómo sacamos las ecuaciones? ¿Cómo les pareció? ¿Muy difícil? ¿Fácil? De- Pues es un poquito como más de práctica, profe. Sí, Sí, cierto. señor. Sí, sí, sí. Obviamente. Esto no lo vamos a aprender en esta hora, en 40 minutos que llevamos de esto. Yo hasta ahora les estoy mostrando cuál es la idea, que ustedes vuelvan y hagan ese ejercicio con calma, analicen de dónde salieron las cosas, miren otros ejemplos en internet. En internet hay mucho contenido de esto. em, entonces esa es la idea. Bueno, listo. Entonces tomémonos un respiro, ya se va a caducar la sesión. Faltan 12 minutos para las 5. No, mejor sigamos, aprovechemos estos 10 minuticos, los resolvemos y ahí sí tomamos el descanso. Hagámoslo rápido acá. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este sistema? Vamos a utilizar el método matricial, que es el que me parece a mí más fácil para entender más o menos cómo es esto, a través de las herramientas computacionales que tenemos. Entonces, armamos dos matrices, por eso se llama matricial, porque funciona con el tema de las matrices. Entonces, la matriz A va a estar compuesta por estos números de acá. 940 menos 510, 510 y menos 1200. Es esto de acá. Hay que tener en cuenta obviamente el signo. 940 menos 510, 510 y menos 1200. Esa es la matriz A. Ustedes vuelvo a lo mismo. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran. Acá tenemos la matriz B. La matriz B es 12 y 9. Eso es una matriz, que también la podemos llamar como un vector. Cuando es una matriz 1 por 2 o 2 por 1, la llamamos vector. Pero también se le llama matriz. Listo. Tenemos ahí la matriz. ¿Cómo me dice la teoría que yo resuelva esto? Tengo que sacarle la inversa a esta matriz. Entonces, esa inversa obviamente uno no la va a hacer a mano. Sí se puede, pero pues es tedioso y es cansón y es propenso a errores y es largo el procedimiento. ¿Cómo lo hacemos? em, lo vamos a hacer en un Excel. Entonces les voy a mostrar acá rápido cómo se hace esto ahí en el Excel.
Listo, me confirman porfa si estamos viendo ahí mi pantalla completa. Sí se ve. Listo, gracias. Entonces los que tengan el Excel en el escritorio, en el incorporado ahí al computador, pues utilizan el Excel. Yo voy a utilizar acá las hojas de cálculo de Google, que es pues prácticamente lo mismo. Para los que no tengan el Excel, no tengan el Excel instalado en el computador, entonces utilizan estas hojas de cálculo que pues vienen en el Google y es gratis. Entonces no hay excusa de no hacerlo. Entonces miramos acá y traducimos estos valores. 940 menos 510, pues 940 en cualquier espacio. Menos 510, hay que tener en cuenta el tema de los signos. Y menos 1200. Esto que ustedes ven acá, esa es la matriz A. Esta es la matriz A. Y vamos a escribir por acá al lado la matriz B, que me decía que era de cuánto, 12 y 9. Entonces 12 y 9. Listo. ¿Qué me dice la teoría? Sáquele la inversa a esta matriz y ese resultado lo multiplica por este. Entonces ustedes van a escribir acá, por ejemplo, escriben igual, así tal cual, el símbolo igual, escriben M, que es de matriz, y escriben INV, que es de matriz inversa. Entonces acá les sale, vean, inverso multiplicativo de una matriz cuadrada. Solo le podemos sacar inversa a una matriz que sea cuadrada. Acá el mismo software me indica, vean, el argumento de la función. Me dice matriz cuadrada. ¿Cuál matriz cuadrada? Pues ustedes vienen y escogen esta y le dan enter. Y él automáticamente le saca la inversa a esa matriz. Vean, ahí está. Esta es la inversa de esa matriz. Ahora me dice, multiplique esa matriz inversa por la matriz B. Entonces, ¿cómo hago eso? Vengo acá, le doy igual, escribo otra vez M de multiplicación y M de matriz. Entonces, M mult, matriz multiplicadora. Entonces, resulta de multiplicación de dos matrices. Le doy ahí. Entonces me dice matriz 1. Entonces yo vengo y escojo la inversa. Acá sí no aplica el orden de los factores, no altera el producto. Cuando estamos hablando de matrices, sí lo altera. Entonces primero ponemos la inversa. Escribimos coma e ingresamos la matriz 2. Es decir, esta de acá, a la función. Cerramos el paréntesis o no hay necesidad y le damos enter. Y él ya me da la respuesta. Esta ya es la respuesta. Esto que tenemos acá. Esa ya es la respuesta. Entonces tengo que saber leer estos números. ¿Qué es? 0.011. ¿Eso qué es? Esa es la corriente y 1. Esta es la primera corriente. Entonces habíamos dicho que es 0.00011. Si lo escribimos en miliamperios, ¿sería cuánto? Corro el punto 3 posiciones a la derecha y digo 11,3 miliamperios, que es lo que tenemos acá, precisamente. La respuesta es, la corriente que va circulando por esta malla es la corriente I1 y es de 11,3 miliamperios. La segunda respuesta que nos arrojó ahí el Excel es 0.00269. Entonces corro acá 1, 2 y 3. Me quedaría una corriente de menos 2.7. La puedo aproximar. Menos 2.7 miliamperios. Negativo. Menos 2.7 miliamperios. Negativo. ¿Qué quiere decir este negativo? Quiere decir que esta corriente efectivamente sí es de menos 2.7 miliamperios, pero no va en ese sentido. Esa corriente va en contra de las manecillas del reloj. Eso es lo que me quiere decir este signo de acá, este negativo. Que no va hacia la derecha a favor de las manecillas, sino va hacia la izquierda, lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque vean, si acá tenemos una batería, la batería no va a consumir corriente, sino la va a entregar, ¿ve? Él le está entregando. ¿Yo por qué la puse así? Para no complicarme la vida y hacer el ejercicio matemáticamente más fácil. Pero físicamente yo sé que las baterías entregan energía.
Listo, más o menos claro lo que hablamos ahí de la resolución de esto, lo de la matriz. Hay una forma más fácil, sino que acá la calculadora que yo tengo pues no nos da la chance de hacerlo con la calculadora, pero la que ustedes descargaron allá simplemente es meter estos valores. Ustedes ingresan estos valores allá y él le da de una vez la respuesta. Entonces esta es una forma de hacerlo y una forma de entenderlo. Entonces hay muchas formas. Ustedes escogen la que quieran hacer. Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Y ahorita nos volvemos a conectar y hacemos este montaje en Tinkercad y verificamos que esa corriente es la que la que calculamos es la que estábamos buscando. ¿Listo? Listo, profe. Entonces voy a iniciar acá la grabación nuevamente para que ustedes la revisen después con calma. ¿Me confirman porfa si están viendo en mi pantalla? Listo, César. Reyes, Mónica. Listo, gracias. Entonces, teníamos dos fuentes, una de 12 voltios y una de 9 voltios. Entonces vamos a introducir rápidamente acá la fuente de tensión. Uy, ¿qué se hizo ahora? Fuente de alimentación. Entonces una acá a la izquierda y la otra acá a la derecha. Y vamos a introducir las resistencias. Entonces habíamos dicho que son 5 resistencias. Sí, 5 resistencias. Ya les vamos a poner el valor. Entonces la ponemos acá. Y las ponemos acá. Y vamos a hacer la conexión. La idea es que ustedes repitan este ejercicio, por ejemplo, utilizando la protoboard para que practiquen la parte también de cómo es esa conexión. Acá lo que nos interesa ahorita no es tanto eso, sino mirar cómo es la corriente. Aunque estoy mirando que sí me va a tocar utilizar la protoboard para poder hacer bien las conexiones acá. Utilicemos la protoboard. Con esta mediana nos alcanza perfectamente. Sí, nos queda más fácil con la protoboard. Entonces lo que les digo, la idea de estos ejercicios es que ustedes vayan y los repitan, que diga, bueno, y si cambio si cambio los valores de las resistencias, ¿cómo me va a dar esto? Que ustedes mismos propongan ejercicios. Entonces este es de 510. Yo igual les voy a dejar un problema para que lo resuelvan y me lo entreguen para la siguiente evidencia del curso. Entonces acá tenemos una de 470. Esta es de cuánto? De 220 ohmios. Esta de acá es de 100 ohmios. Y esta de arriba es de 330 ohmios. Entonces, como pueden ver, ahí utilizamos valores comerciales. Ustedes pueden encontrar estos valores comercialmente. Estos valores existen. Listo, entonces vamos a conectar acá. En la parte de arriba vamos a energizar la protoboard. Bueno, esto no lo puedo mover sin que se mueva
Entonces conectamos acá el positivo el negativo al negativo, perdón. Utilizamos acá el color negro y el rojo para el positivo, para energizar. Entonces habíamos dicho que esta es de 12 voltios y la otra es de 9. Entonces esta es de 12. Entonces los que tengan la oportunidad de ir haciéndolo conmigo, pues de una vez. Por si van surgiendo inquietudes. Conectamos el negativo. Ponemos este en negro. Y listo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer las conexiones. Entonces vamos a energizar como me dice acá. Entonces vean, la de 100 ohmios la voy a conectar al negativo de la de 12 voltios. O sea, esta es la de 100. Entonces esta va al negativo. Así está, ¿cierto? Voy a correr este momento acá un poquito. Listo. Luego me dice la de 330 va al positivo. Una terminal. Entonces esta va al positivo. Bueno, dejémosla ahí de negro. Positivo. Dejemos estas de color verde, las que están dentro de la protoboard, dejémoslas todas de verde. Listo. Al positivo. Después dice la de 330 va conectada en un punto común con la de 510 y la de 470, es decir, esta de acá. Entonces acá, ¿qué concepto estamos mirando? El plano eléctrico más sencillo que puedan encontrar. Así es como lo haríamos, por ejemplo, si estuviéramos interpretando un plano unifilar, que tuviéramos que hacer una conexión, que tuviéramos que hacer una instalación en una empresa o una instalación residencial, es lo mismo que uno hace, guiarse con lo que le diga el plano. Hay gente que ya tiene mucha experiencia con esto y no necesita el plano. Nosotros pues estamos todavía en etapa de aprendizaje, tenemos que ir a mirar el plano. Hay gente que pues hace esto todos los días, entonces pues ya le tiene mucha práctica, todo es de práctica, la práctica hace al maestro. Entonces esta de 220 la voy a conectar al negativo de la pila de 9 voltios, que es esta de acá. Entonces acá al negativo. Y esta de 470 va al positivo, o sea, conecto desde acá al positivo. Entonces ustedes le cacharrean a esto, lo miran por un lado, lo miran por el otro y tratan de sacar sus propias conclusiones. Listo. ¿Qué me hace falta? Conectar estas tres terminales. Entonces esta va acá y esta va acá. Y ahí ya tengo el circuito armado. Entonces ustedes me ayudan a revisarlo si quedó bien, si no cometí ahí algún error. Este, por ejemplo, acá la conecté mal. Entonces me tocaría hacer un puentecito de acá a acá. Listo, ahora sí quedó bien. Porque estaba suelta esta resistencia. Listo, ahora sí quedó bien. Entonces acá verifico que esto lleve el camino correcto. Sí, listo, está bien. Entonces vamos a simular y vamos a verificar que la corriente que pasa por esta fuente es de 11.3 miliamperios y la que sale por esta es de 2.7 miliamperios. Eso es lo que tenemos que verificar. Entonces iniciamos acá la simulación. Acá esto me toca cambiarle la tensión porque habíamos dicho que era de 12 y está de 9. Esta está bien, esta la voy a poner en 9 voltios. Y voy a verificar. Entonces efectivamente lo que nosotros hicimos ahí está bien hecho porque vea, 11.3 miliamperios es esta de acá, vea, la que calculamos ahí en el Excel. Es esta corriente que va saliendo por acá. Y la de 9 voltios, la pila de 9 voltios, nosotros dijimos que iba en este sentido. Y
la respuesta misma me dice no, va en el otro sentido, va a favor de las manecillas del reloj. Entonces efectivamente es positiva, 2.7 miliamperios. ¿Hay alguna duda acerca de lo que hicimos ahí? Acerca de este montaje. Creo que es bastante sencillo. Esta parte, la parte del montaje, donde veo de pronto que tenga que practicar un poquito estos conceptos de acá, este paso a paso de acá, este de acá. Entonces, como les decía, este lo saqué de un libro que se llama Alexander, el Sádico. Acá hay más ejemplos, hay mucho más, más teoría y explicar. Entonces, para aquellas personas que tengan el tiempo, entonces pueden ir a revisarlo. Entonces, repasemos el paso a paso. Entonces, nombrar las corrientes. Primero, identificar que el circuito es un circuito mixto. Eso es lo primero, que yo no lo puedo reducir. Segundo, nombrar las corrientes. Segundo, bueno, en el paso a paso, el segundo paso es empezar a hacer la ley de tensión de Kirchhoff, hacer la sumatoria de las tensiones en cada malla, que fue lo que hicimos acá. Y el tercero, pues resolver el sistema de ecuaciones, que esto pues ya es la parte más fácil, porque esto es simplemente meter los valores a la calculadora y después verificar que la respuesta teórica coincida con la respuesta práctica, que fue lo que acabamos de hacer acá. Entonces no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda acerca de este montaje. Entonces la pregunta del que hicimos al inicio. La corriente que va a pasar por la resistencia de 510, ¿se suma o se resta? Volvemos a esa pregunta. Ya sabiendo que esta corriente no va así como está acá en el dibujo, sino va a lo contrario. ¿Se va Se a sumar resta. se va a sumar la corriente acá? Se resta. ¿Sí, Mónica? Se resta. Míralo bien. Así como está, sí se resta. Estamos de Sí. acuerdo. Así. Pero como habíamos dicho, que esta corriente no va en este sentido, sino en el sentido contrario, que fue la respuesta que me dio acá el mismo, el Excel. Me dijo que esta corriente no va subiendo, sino que esta corriente va bajando. Mira, porque es negativo. Se resta. No, no. No, no me confunda, profe, porque yo estaba aquí juiciosa poniéndole atención. Listo, entonces no, no, espérate. Sí se resta. Mira, está esa azul y la azul, mira, va en ese sentido, ¿cierto? Sí. Siempre vamos a tener el problema de el tema de los signos. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios, siempre vamos a cabecear en la parte de los signos. Siempre nos queda la duda del signo. Tenemos que tener en claro cómo nosotros planteamos la corriente y cómo es en realidad. Entonces, matemáticamente, sí se resta. ¿Por qué? Porque dije que va a favor de las manecillas del reloj. Entonces vamos a restarla. Entonces vamos a decir 11.3 miliamperios menos 2.7. Menos. O sea, menos da más. A eso quería ir. ¿Sí? ¿Sí, Mónica, o no? Poquito confundida ahí. 11.3 miliamperios viene de esta pila, mira. Sale así. A Ajá. favor de las manecillas del reloj. No lo miremos matemáticamente, sino físicamente. Va haciendo esta trayectoria. ¿Por qué? Porque sale del positivo de la pila. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Listo. Ahora, esta pila, lo mismo. Va a ir en este sentido. En contra de las manecillas del reloj. O sea, también va a inyectarle corriente a esta resistencia. Físicamente se van a sumar. ¿Sí la ves? Porque las dos entran. Las dos van entrando. Entonces vamos a sumar 11.3 más 2.7, que nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar exactos 14. Sí, 14 exactos. Ujú. Ahora lo miro desde el punto de vista matemático, que es como está ahí. Me tiene que dar igual. Entonces, 11.3, pero como va a estar en contravía, entonces la resto. Lo que tú dices, se resta. Menos, entonces, 11.3 menos
menos 2.7. Y menos con menos. Menos con menos da Positivo. más. Ajá. ¿Sí? Por los dos lados tiene que dar lo mismo. Ok. Listo, entonces vamos a verificar que por este circuito, efectivamente, por esta resistencia, efectivamente, hay una corriente de ¿cuánto? De 14 miliamperios. ¿Cómo lo medirías tú ahí? La corriente. Tienes que abrir el circuito, ¿cierto? Sí. De hecho, Entonces estoy atrasada con el circuito. vamos a abrir el circuito. Entonces eso es otra cosa. Si ves que acá el complemento es todo, la parte teórica, la parte desde el punto de vista físico, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista acá del simulador, tenemos que analizar el problema desde todos los puntos de vista. Entonces, ingreso el multímetro, abro el circuito, entonces puedo quitar este de acá un momento y puedo ponerlo, por ejemplo, de acá al multímetro y del multímetro lo conecto acá. Y ahí quedaría mal, porque no es lo que tengo que hacer. Lo abrí mal. Entonces, espérate un segundo. Vuelvo y lo cierro. Acá está cerrado mi circuito, como estaba. Necesito es medir desde este punto a este punto, ¿cierto? Entonces voy a correr este momento acá y voy a conectar esta resistencia. Le voy a hacer, o sea, necesito poner esta acá en el multímetro, este punto allá en esta parte del amperímetro y la otra punta acá. Entonces hay varias opciones de hacerlo. ¿Ustedes cómo lo harían? Esa es la idea de que ustedes lo piensen también. ¿Ya lo vieron más o menos cómo es? ¿Cómo es la idea? Más o menos, profe, espérame. Espérame porque yo lo estoy haciendo también acá. Una opción sería correr esta un poquito hacia acá, hacia la... No, porque se me cambiaría. No, espérate, ¿por qué? Que es para que no se altere acá en el tema de espacio. Este punto, vuelvo a lo mismo. Imagínenselo físicamente. Lo sacamos de ese punto y lo conectamos acá. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces sí, voy a cortar este momento acá para que me quede más espacio. Lo voy a correr hacia la izquierda. Y este lo voy a conectar nuevamente. Ahí no hice nada, solamente lo corrí un poquito a la izquierda para que me quede el espacio de conectar el multímetro. Entonces voy a conectar este de acá al negativo y este al positivo acá. Creo que ahí quedó bien. Vamos a verificar si sí o no. Entonces la corriente esperada ahí sería de 14 miliamperios. Me dio 7.5 miliamperios. Entonces acá lo conecté mal. ¿Qué fue lo que hice? ¿Dónde lo conecté? Lo conecté fue acá. Necesito conectarlo es acá. ¿Sí ven? Estoy midiendo la misma corriente. No hice nada. ¿Por qué? Porque hubo un error acá en esta de abajo. Mira. Este no lo puse como era. Listo, ahora sí quedó bien. Ahora sí son los 14 miliamperios que estamos buscando. Que es la suma de la corriente de esta fuente que me está ofreciendo esta fuente más la suma de esta corriente que me está ofreciendo esta fuente, que exactamente son 11.3 miliamperios más 2.7 miliamperios. Sí, más o menos me entendieron cómo hice cómo abría aquí el circuito para introducir el multímetro.
para verificar el valor de esa corriente. Angélica dice que está igual que Mónica, pero listo, lo que te decía Angélica, esto es de práctica, esto no lo va a entender uno en una hora, en 2 horas de estudio. Esto toca, listo, ya lo vieron acá, voy descanso, voy reflexiono, voy y me lo imagino en la cabeza, descanso un ratico, después voy y lo analizo. Listo, no entendí nuevamente, voy y miro ejemplos, voy y analizo de un lado, lo analizo del otro. Este ejemplo es el más fácil, este es el más básico para aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. Hay unos un poquito más complicados que son de 3 mallas, de 4 mallas. Complicado en el sentido que es más largo, pero va a ser igual porque ya no vamos a resolver un sistema 2x2 como acá, sino va a ser un sistema 4x4. 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Si fueran 3 mallas, serían 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Eso también para que lo tengan ahí en cuenta. Listo, entonces los dejo descansar, ya no los molesto más con esto. Nos vemos el miércoles. Les voy a subir ahorita esta presentación, les voy a subir el video y les voy a subir de una vez un ejercicio para que ustedes lo vayan haciendo. Sí, Mónica, Profe, qué pena molestarlo, dime. su merced, ¿me podría hacer el favor de dejarme ver nuevamente el ejercicio ahí en el Tinkercad, por favor? ¿Ahí lo estás viendo? Sí, es que lo que pasa es que lo estaba Listo, haciendo. analicémoslo otra vez. Sin el multímetro, quitemos esto un momento. Ahí, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahí estábamos bien. Hasta ahí estábamos bien, ¿cierto, Mónica? Esto estaba así. Mira, Sí, esto estaba acá y esto estaba acá. Acá lo que yo hice fue correr esa resistencia para la izquierda para que me diera espacio, pero ¿qué es lo que necesito hacer? Volvamos aquí al diagrama. Yo necesito medir la corriente que pasa por acá. Si se acuerdan que habíamos reiterado que para medir la corriente yo necesito abrir el circuito, ingresar el multímetro para que haga parte de ese circuito. Te voy a mostrar acá rápidamente en el multisim, que acá se ve más fácil. Lo vamos a hacer acá rápido. Vamos a medir solo la corriente del centro. Vamos a ingresar acá rápidamente la fuente de poder directa, DC Power. Listo. Y vamos a conectar esto rápido. Solo vamos a hacer la medición de la del centro, porque la otra ya pues es intuitiva. Esto se conecta así. Esto se conecta así. Y esto se conecta así. Y esta le damos la vuelta. Listo. Y vamos a ingresar un multímetro. Entonces vamos a mirar con calma cómo es que se hace esto. Eso es lo que nosotros hacemos, sino que en el Tinkercad pues no es tan, él como simula más la parte real de cuando uno lo está haciendo en un laboratorio, entonces no se ve tan fácil. Acá ya lo viste más fácil. sí. Listo, entonces los valores son 330, 470. Entonces acá tenemos 330, acá 470. ¿Esta es de cuánto? 220 y 100 las de abajo.
220. Esta es de 100. Y la otra es de 510, creo. Sí, 510, esta de acá. Entonces 510. Y esta pila es de 9 voltios. Listo, ahí quedó. Le voy a ingresar acá la tierra para que me funcione, o si no, no me deja hacer no me hace la simulación. Listo. Entonces le doy acá en simular, abro acá, lo pongo en corriente y nos dio exactamente lo que pedíamos. 14 miliamperios, 13.999 miliamperios. ¿Sí ves cómo Ya. está conectado ahí? Sí. Míralo. Entonces tú haces este montaje, tú ya lo tienes en la cabeza, entonces tú vas y miras. Tengo que abrir el circuito obligatoriamente para ingresar el multímetro. O lo podías haber hecho acá abajo también. Vamos a hacerlo ahí. Poner el multímetro abajo. También se puede. Teniendo en cuenta también la polaridad, mira, más y menos. Conectamos como viene la corriente así hacia abajo. Para que me dé una lectura positiva. Y lo conectamos ahí. Mira. Y me tiene que dar exactamente lo mismo. Damos simular, la ponemos en corriente y me dio ¿cuánto? Porque no le cambié este valor. 510. Listo, ahora sí. Tengo que parar acá. Listo. Ahora sí me dan los 14 miliamperios, ¿sí ves? Lo puedes poner donde tú quieras acá. Ah, ya. ¿Listo? Ah. Más o menos. Sí, 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 Entonces, ¿qué ya. fue lo que yo hice? Claro, tengo que abrir el circuito. ¿Cómo lo abro? Acá. Entonces yo dije, corro este cablecito un poquito acá para este lado y conecto el multímetro acá, a ver, de este punto acá y de este punto acá. ¿Sí? ¿Eso fue lo que hicimos? ¿O no? Sí. ¿Ahí está bien? Sí, así le había dado. Si no estoy mal. No, ¿No? ahí está mal. ¿Sí ves dónde está el No. error o no? Acá en este punto común, mira, que se tienen que encontrar las tres resistencias. Y esta resistencia está suelta, ¿sí ves? Vuelta. Acá Ujú. en donde está la J. Sí, exactamente. Sí. Entonces van a cacharrearle y van a mirar cómo es que se conecta ahí el multímetro. Lo voy a dejar acá cerrado para que miren. Sí, que es que a veces no es tan intuitivo, no es tan fácil acá ya en la vida real. Y ese problema ustedes lo pueden encontrar en cualquier situación. Usted no sabe cómo abrir el circuito, cómo ir a medir. ¿Por qué? Porque no tiene de pronto la práctica. Sabe el concepto, pero no tiene la práctica para hacer eso. Claro. Listo, entonces nos vemos el miércoles. Ah, voy a llamar, listo. ¿Alguna otra inquietud? No, profe, ya me quedó un poquitín más claro. Listo, entonces Gracias. vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Voy a llamar lista rápidamente, no voy a llamar a todos, sino como habemos acá tan poquitos, voy a mirar a ver acá. Entonces está Mesa Mónica. Listo, Mónica, te vi bastante participativa. Me Ah, avisas cualquier cosa, o sea, no desfallezcas ahí con eso. Me avisas si tienes alguna duda, ¿listo? Está Martínez Reyes, Montiel Reyes. ¿Cómo le fue con estos Reyes? Bien, profe, necesito práctica porque a veces me confundo ahí. Listo. en- Pero no, tratemos de no dejar esto ahí como en el limbo, ¿no? Sino tratar de verdad sí ir a mirarlo y practicarlo. No es Listo, motivarnos porque esto a veces pues
como que lo retrocede a uno un poquito, pero pues esa es la idea, no dejarse uno amedrentar por las matemáticas. Así es, Listo, profe. ¿quién más está por acá? Bray Suárez. ¿Cómo le fue, Bray? Bueno, Bray participó en la primera parte. Está Mali. ¿Cómo te fue, Mali, con esto? Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a mi Dios. Pues la verdad, profe, sí tengo que como que ponerme al día porque he estado un poquito alejada del tema Sí, por cuestiones pues como laborales, pero necesito ponerme al día. sí, lo importante es que, bueno, uno a veces no tiene el tiempo, no tiene la disposición, entonces lo importante es mantenernos en la motivación, ¿no? Entonces, revisa el video, ahorita se los comparto y cualquier duda que tengas me la haces saber. Sí, señor, Angélica, gracias. Angélica Zamudio también la vi por ahí. ¿Cómo te fue con esto, Angélica? También nos dice que tiene que practicar. Hola, Angélica. Listo, bien. ¿Cómo te fue con la parte de la teoría de la resolución de la ecuación? ¿Todo bien? Sí, la teoría es fácil. Toca de todas formas revisar, hacer ejercicios y mirar. Yo les voy a dejar un ejercicio ahí para que vayan practicando. César Prieto, Presente, profe. ¿cómo le fue con esto, César? Bien, bien. Toca es como dice, practicar y practicar para cogerle bien el tiro. ¿Ya había visto algo de esto antes? No, estas no. De las ecuaciones de Kirchhoff, de las No, leyes de señor. Kirchhoff. No, eso sí no lo había visto. Listo, practicarlas, mirarlas. Ahí hay Sí, mucha señor. información en internet, muchos ejemplos, muchas formas de hacerlo. Esta es para mí la más fácil, es la que explica el libro, porque es metódica, es un paso a paso. Hay otras formas de hacerlo, entonces ustedes miran, de pronto lo que les digo, hay mucha información en internet, de pronto se les facilita otro método. Bien, bien. Listo. Wilder, Hola, profe, buenas tardes, presente. ¿cómo le fue Wilder con esto? Pues, profe, hay que repasar los videos, como dicen todos, porque pues siempre es complejo. Le iba a preguntar, profe, esos Sí. videos, ¿usted cuánto los tiene ahí en el canal, pues? No, yo los tengo al día, ya les he subido todo, está todo, las presentaciones están en el Classroom y los videos están en YouTube. No, pero me refiero a, ¿usted los deja cierta cantidad de tiempo Ah, no, eso o quedan siempre? ahí porque como no hay límite de espacio, yo los dejo ahí para que ustedes lo miren cuando tengan tiempo. Ah, listo, profe, gracias. Me avisa si tiene alguna duda puntual cuando esté haciendo el ejercicio. Sí, señor, claro, gracias. Bueno, Mónica, Braya, Mali, Reyes, César, Wilder, Angélica, ¿listo ya? Entonces, gracias por la participación, gracias por la asistencia. Nos vemos el miércoles. Gracias, profe, que esté bien. Gracias a ustedes, Ok, profe, feliz tarde. Hasta luego. igualmente. Hasta luego.